Dice Jesús, el que es fiel a mis palabras, el que hace caso a mis palabras, el que las cumple, el que es obediente, el que no anda cambiando la Biblia, el que no anda cambiando la palabra de Dios a su conveniencia, el que es fiel a lo que dice la palabra de Dios, esa persona no morirá para siempre. Y le voy a mostrar versículos en la Biblia y capítulos en la Biblia donde Jesús dice que para tener vida eterna, por ejemplo, hay que recibir su cuerpo y su sangre. Que para tener vida eterna, por ejemplo, hay que bautizarnos. Que para tener vida eterna, pues para usted comulgar, tiene que confesarse. Que para tener salvación debemos creer que hay un cielo. Y para tener condenación, pues ahí está el infierno. Pero resulta que hay gente que no le cree a Cristo. Cristo nos habló: en la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Y hay gente que no cree eso. Es más, no busca el cielo de ninguna manera. Hay gente que cree que Dios no existe. Hay gente que cree que Dios es cualquier otra persona o cualquier otro Dios y cambia los papeles. Hay gente que vive en este mundo como si Dios no existiera. Y entonces tenemos un problema grave. Que cuando una persona muere y es atea, y es una persona que no creyó en Dios, pero tenía una familia bien creyente, y es una persona que ni a misa iba, que ni se confesaba, ni comulgaba, nunca se casó, andaba de brujo en brujos, creía en supersticiones, pero en Dios no, era una persona muy trabajadora, pero no le daba la gloria a Dios en la iglesia, como dice Efesios 3:20. Era una persona muy buena, muy generosa, hacía muchas obras de caridad, pero nunca fue a comulgar, nunca se fue a confesar. Cuando una persona de estas muere, o que era muy malo, muy dañado, robaba, mataba, violaba, destruía y acababa, practicaba la interrupción de los embarazos, practicaba la muerte de los ancianos, practicaba cualquier fechoría. Cuando una persona muy mala muere, que es atea y vive de espaldas a Dios, o cuando una persona muy buena muere, que es atea y vivió de espaldas a Dios, buena o mala, como usted quiera llamarlo, pero murió, entonces la gente empieza a decir: en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio del día con el Padre Marcos Galvis. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la meditación y al compartir de la palabra de Dios. Evangelio de hoy, Juan 8:51. El que es fiel a mis palabras, resultado, no va a morir para siempre. Oferta de Jesucristo para todos los cristianos. ¿Quieren tener vida eterna? Después de esta vida, ¿quieren seguir viviendo y no irse a quemar en la quinta paila por allá? El que es fiel a la palabra de Cristo tiene la oportunidad, tiene el regalo, tiene la promesa, la seguridad, la certeza de que no va a morir para siempre. Y se lo voy a mostrar en este evangelio, cómo mucha gente se está condenando por no haber recibido el cuerpo y la sangre de Cristo. Y cómo mucha gente se está engañando, que con solo decir: Señor, Señor, voy directico para el cielo, pero no hace lo que Cristo manda. Por eso Jesús llegó a decir: ¿por qué me llaman Señor, Señor, si no hace lo que les mando? Y Jesús dice: para tener vida eterna, para tener salvación, se necesita en primer lugar creer en la palabra de Él. Y hay mucha gente que va a iglesia y no cree en la palabra de Cristo, que va a misa y no cree en la palabra de Cristo, que lee la Biblia y no cree en la palabra de Cristo. ¿Tú crees en la palabra de Jesucristo o no lo crees todavía? Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículos 51 al 59. Oído al tambor, paren la oreja, los buenos somos más. Y llegó la hora de evangelizar.
del libro del Génesis. Cuando Dios se le apareció a Abraham, se postró con el rostro en el suelo y Dios le dijo: aquí estoy, esta es la alianza que hago contigo. Serás padre de una multitud de pueblos. Ya no te llamarás Abraham, sino Abraham, porque te he constituido como padre de muchas naciones. Te haré fecundo sobremanera, de ti surgirán naciones y de ti nacerán reyes. Contigo y con tus descendientes, de generación en generación, establezco una alianza perpetua para ser el Dios tuyo y de tus descendientes. A ti y a tus descendientes les daré en posesión perpetua toda la tierra de Canaán, en la que ahora vives como extranjero, y yo seré el Dios de ustedes. Después le dijo Dios a Abraham: cumple pues mi alianza, tú y tu posteridad, de generación en generación. Palabra de Dios. Todos te alabamos, Señor. Al Salmo 104 vamos a responder todos. El Señor nunca olvida sus promesas. Todos. El Señor nunca olvida sus promesas. Recurran al Señor y a su poder. Búsquenlos y descanso. Recuerden los prodigios que Él ha hecho, sus portentos y oráculos. Todos. El Señor nunca olvida sus promesas. Descendientes de Abraham, su servidor, estirpe de Jacob, su predilecto, escuchen. El Señor es nuestro Dios y gobierna la tierra sus decretos. Todos. El Señor nunca olvida sus promesas. Ni aunque transcurran 1000 generaciones, se olvida el Señor de sus promesas, de la alianza pactada con Abraham, del juramento a Isaac que un día le hiciera. Todos. El Señor nunca olvida sus promesas. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Hagámosle caso al Señor que dice: no endurezcan su corazón. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: yo les aseguro, el que es fiel a mis palabras no morirá para siempre. Los judíos le dijeron: ahora ya no nos cabe duda de que estás endemoniado, porque Abraham murió
y los profetas también murieron. Y tú dices, el que es fiel a mis palabras no morirá para siempre. ¿Acaso eres tú más que nuestro padre Abraham, el cual murió? Los profetas también murieron. ¿Quién pretendes ser tú? Contestó Jesús: si yo me glorificara a mí mismo, mi gloria no valdría de nada. El que me glorifica es mi Padre, aquel de quien ustedes dicen, es nuestro Dios, aunque no lo conocen. Yo, en cambio, sí lo conozco. Y si dijera que no lo conozco, sería tan mentiroso como ustedes. Pero yo lo conozco y soy fiel a su palabra. Abraham, el padre de ustedes, se regocijaba con el pensamiento de verme. Me vio y se alegró por ello. Los judíos le replicaron: ¿no tienes ni 50 años y has visto a Abraham? Le respondió Jesús: yo les aseguro que desde antes que naciera Abraham, yo soy. Entonces recogieron piedras para arrojárselas, pero Jesús se ocultó y salió del templo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Pidámosle a Él que nos asista, que nos acompañe, que prepare nuestra mente y nuestro corazón para meditar su divina palabra. Digan todos después de mí: ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la meditación y al compartir de la palabra de Dios. Yo soy el Padre Marcos Galvis y estamos meditando la palabra de Dios. Vamos a meditar hoy la palabra de Dios. Les invito a compartir este evangelio con sus familiares, con sus amigos, con todas las personas quienes tengan en sus contactos. Compartan el evangelio. Vamos a darle un me gusta, un dedito para arriba. Que el Señor les bendiga a todos por estar aquí. Juan 8:51. El evangelio de hoy nos muestra algo que Jesús nos quiere regalar. Nos muestra una promesa. Dice Jesús: el que es fiel a mis palabras, el que hace caso a mis palabras, el que las cumple, el que es obediente, el que no anda cambiando la Biblia, el que no anda cambiando la palabra de Dios a su conveniencia, el que es fiel a lo que dice la palabra de Dios, esa persona no morirá para siempre. Y le voy a mostrar versículos en la Biblia y capítulos en la Biblia donde Jesús dice que para tener vida eterna, por ejemplo, hay que recibir su cuerpo y su sangre. Que para tener vida eterna, por ejemplo, hay que bautizarnos. Que para tener vida eterna, pues para usted comulgar, tiene que confesarse. Que para tener salvación
debemos creer que hay un cielo. Y para atender condenación, pues ahí está el infierno. Pero resulta que hay gente que no le cree a Cristo. Cristo nos habló: en la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Y hay gente que no cree eso. Es más, no busca el cielo de ninguna manera. Hay gente que cree que Dios no existe. Hay gente que cree que Dios es cualquier otra persona o cualquier otro Dios y cambia los papeles. Hay gente que vive en este mundo como si Dios no existiera. Y entonces tenemos un problema grave. Que cuando una persona muere y es atea, y es una persona que no creyó en Dios, pero tenía una familia bien creyente, y es una persona que ni a misa iba, que ni se confesaba, ni comulgaba, nunca se casó, andaba de brujo en brujos, creía en supersticiones, pero en Dios no. Era una persona muy trabajadora, pero no le daba la gloria a Dios en la iglesia, como dice Efesios 3:20. Era una persona muy buena, muy generosa, hacía muchas obras de caridad, pero nunca fue a comulgar, nunca se fue a confesar. Cuando una persona de estas muere, o que era muy malo, muy dañado, robaba, mataba, violaba, destruía y acababa, practicaba la interrupción de los embarazos, practicaba la muerte de los ancianos, practicaba cualquier fechoría. Cuando una persona muy mala muere, que es atea y vive de espaldas a Dios, o cuando una persona muy buena muere, que es atea y vivió de espaldas a Dios, buena o mala, como usted quiera llamarlo, pero murió, entonces la gente empieza a decir: que Dios lo saque de pena y lo lleve a descansar. En el cielo te reciban los ángeles, a tu llegada te reciban los arcángeles y te lleven al seno de Abraham. ¿Por qué lo mandas al cielo? ¿Por qué lo mandas donde Dios? Si él vivió de espaldas a Dios, si él vivió como si Dios no existiera. Entonces tenemos muchas personas creyendo que todas las personas que mueren se salvaron. Que si se portó bien o se portó mal, que hizo con su vida lo que le dio la gana, igual pues Dios es misericordioso, y si perdonó a un ladrón que era dañino, que era malo, se convirtió en el último momento, pues Dios va a perdonar a ese familiar que hizo la vida imposible, que destruyó, acabó, a ese hombre que le puso los cuernos a la mujer, que le daba golpes, que nunca le dio cariño, que la trató de lo peor, a ese hijo que hizo con sus padres lo que quiso, los golpeó, los gritaba, los insultaba y llegaba drogado y borracho, a ese trabajador que robaba, que lastimaba, que hería a su patrón, o a ese patrón que era una persona bien grosera. Y ahí te lo mando Dios, agárralo. Y entonces Jesús dice en el Evangelio: así no son las cosas. El que cree en mis palabras, ese no morirá para siempre. Porque cuando una persona cree en la palabra de Cristo, es capaz de cambiar, es capaz de mejorar y es capaz de ser distinto. Cuando una persona no cree en Cristo, hace con su vida lo que le viene en gana, vive como quiere, como le parece, y a Dios le da la espalda. No andemos mandándole a Dios a todas las personas que creemos que todos murieron y van para el cielo, porque Jesús dijo: si quieres tener vida para siempre, debes creer en mi palabra. Y le voy a mostrar varios capítulos y varios versículos donde Jesús nos enseña cuál es el camino que debemos seguir. Es más, cuando Pablo escribe en Gálatas 5:19, dice: las obras de la carne son estas: fornicación, impureza, chisme, y los que hacen estas cosas no heredarán el reino de los cielos. Y Jesús dijo: el que escucha mis palabras y las pone en práctica, Mateo 7:21, se parece a un hombre prudente que edifica su casa sobre roca. El que escucha mis palabras y las pone en práctica es un hombre prudente que tiene su casa sólida. Viene la lluvia, la tempestad, arremeten contra la casa y no la destruyen porque estaba cimentada sobre roca. Y mucha gente sí tiene la Biblia, sí tiene la Biblia, y tiene Biblias muy bonitas, y tiene Biblias muy hermosas, y tiene Biblias muy bellas, pero primero no la leen, y segundo, cuando la leen no la entienden, y tercero,
Cuando la leen y la entienden, no le creen. Claro que sí, Padre. Yo creo en la Biblia. Jesús dice, el que es fiel a mis palabras, cree en mi palabra, ese no morirá para siempre. Escuchen, Juan 8:51. Jesús le dijo a los judíos, yo les aseguro que el que es fiel a mi palabra, no morirá para siempre. Que usted lea la Biblia, que usted tenga Biblia, que usted la repase o que usted la escuche aquí explicada, eso no significa que la cree. Eso no significa que es fiel. Y le voy a colocar ejemplos. Que usted todos los días, todos los domingos, vaya a la misa. Todos los días tenga la Biblia y la esté escudriñando y la esté saboreando y la esté buscando. Y que usted todos los días antes de irse a trabajar agarra un capítulo, agarra un versículo y se lo lee. Eso no significa que usted cree en ella. Y se los voy a mostrar. Que usted tenga en su celular la Biblia. Que usted escuche la palabra de Dios. Que el evangelio del día no se lo pierda. Y mire todos los días el evangelio y la misa con el padre Marco Galvi, no lo pierda. Eso no es garantía de que usted cree en Dios. Y se lo voy a comprobar. Miren, le voy a colocar con ejemplo para entenderlo. Jesús diciendo, el que es fiel a mi palabra, no morirá para siempre. Una cosa es que usted oiga la palabra y la ponga en práctica. Y otra cosa es que le entre por un oído y le salga por el otro oído. Una cosa es que usted escudriñe en las escrituras y las saboree. Y otra cosa es que quiera vivir la palabra de Dios. Por ejemplo, San Mateo capítulo 19, versículo 5. ¿Cuántas veces usted no ha escuchado esa palabra? ¿Cuántas veces usted no ha oído esta palabra? Muchas, vamos a buscarlo todos. San Mateo capítulo 19, versículo 5 y siguiente. Sigamos. ¿Cuántas veces usted no ha escuchado que se lee Mateo 19, 5? Muchas veces. ¿Cuántas veces no ha oído que el hombre y la mujer deben casarse? Muchas veces. Es más, me atrevo a decir que muchos de los que escuchan el evangelio lo han escuchado y oído, pero no son fieles. Y aunque hayan escuchado con la Biblia que hay que contraer matrimonio, santificar el hogar, hay muchos que vienen en concubinato. Ay, padre, ya se metió conmigo. No, le estoy enseñando qué significa fidelidad a la palabra. Que aunque nosotros oigamos la palabra, nos hacemos los tontos, los sordos y no hacemos caso. Óigalo usted. Mateo 19, 5. Y dijo, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá con su mujer y serán los dos una sola carne. De manera que ya no son dos, sino una sola carne. Pues bien, lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Lo dijo Jesús. Lo enseña en su palabra. Usted lo ha escuchado. La pregunta ¿es fiel a esta palabra? ¿Cree en lo que dice esta palabra? ¿Usted está seguro que lee la Biblia y al leerla usted la va a creer? Es más, el versículo 9, para los que se casaron y ahora viven con otra mujer que no es su mujer, con otro hombre que no es su esposo, que aunque están escuchando el evangelio, que aunque escudriñen la escritura, padre, pero me voy a ir porque es que usted todo el tiempo nos ataca. No, no se vaya, sígalo escuchando. Algún día Dios hará la obra en usted. Yo solamente quiero mostrarles hoy con el evangelio de San Juan 8:51 que el que es fiel a la palabra, ese no va a morir porque no solamente la cree, sino que la vive, la practica. La practica. Y como la practica, entonces es capaz de cambiar, es capaz de ser distinto. Oigan, Mateo 19, versículo 9. Yo les digo, el que se divorcia de su mujer, fuera del caso que vivan en unión ilegítima, y se casa con otra, comete adulterio. ¿Y cuántas personas viven cometiendo adulterio?
Y aunque han escuchado que el adulterio es un pecado, es decir, que usted está casado y se va a vivir con otra que no es su mujer, o usted está casada y deja a su esposo y se va con otro, eso se llama adulterio. ¿No ha escuchado usted que el adulterio es pecado? Sí. Entonces Jesús dice, el que es fiel a mi palabra no morirá para siempre. ¿Por qué no morimos? Porque aunque leímos la Biblia, aunque escudriñamos las Escrituras, aunque sabemos de Dios, no somos fieles a la palabra. No somos fieles a lo que dice la palabra. Y mucha Biblia, y mucha enseñanza, y mucha palabra, y muchas cosas, pero fidelidad a la palabra, no. Entonces Jesús nos enseña que debemos ser fieles a la palabra de Dios. Y la fidelidad no consiste en que usted tenga la Biblia, porque cualquiera la puede tener. La fidelidad a la palabra no significa que usted la lea todos los días, porque cualquiera la puede leer. Yo conozco gente que no va a misa, que no va a iglesia y me llama para decirme que cómo lee la Biblia, que la va a leer, pero la de la iglesia no quiere nada. Yo conozco gente que vive en concubinato y está leyendo la Biblia, o vive en adulterio y está leyendo la Biblia. Padre, ¿no la puedo leer? Sí la puede leer, pero después de leerla debes practicar lo que se llama fidelidad. Y de la fidelidad, hoy la palabra nos habla que debemos nosotros aprender a vivir lo que dice la Biblia. Porque una cosa es lo que leemos, una cosa es lo que escuchamos y muy distinto es lo que practicamos. Y hoy Jesús reclama la fidelidad a la palabra. Le voy a colocar ejemplos para que usted diga, Padre, a mí me toca esto. Porque solamente no son los concubinos, o solamente no son los que viven en adulterio, o solamente no los que viven en fornicación. Hay para todos. El que es fiel a mis palabras no morirá para siempre. Fidelidad. Que usted la escuche y que la practique. Que sea constante con sus pensamientos, con sus palabras y con sus acciones. Viva. Fidelidad es lo que el esposo le promete a la esposa, de no ver a otra, de no engañarla con otra, de estar con ella. Y si en su mente está su esposa, y si en su corazón está su esposa, pero sale con la moza, pues no está unido lo que dice con lo que hace. Entonces es infiel, porque ama a la esposa de palabra y de pensamiento, pero su corazón le pertenece a otra, está saliendo con otra. Igual el cristiano. Puede decir amo a Dios, puede decir quiero a Cristo, puede decir voy a la iglesia, puede decir participo de misa, pero puede ser que esté en la iglesia maquinando como robar. Puede ser que esté en la iglesia pidiéndole a Dios que lo haga invisible para poder estafar. Puede ser que esté en la iglesia pidiéndole a Dios que le dé la gracia de hacer mucho dinero para olvidarse de él. O puede ser que vaya a misa a pedirle a Dios que quiere que su esposa ya no exista, que quiere divorciarse. La fidelidad a la palabra es que ustedes y yo podamos cambiar, mejorar, ser distintos oyendo la palabra. Una cita bíblica muy bonita, aparte de Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 9, aparte de Gálatas 5, 19. Quiero leerles Efesios capítulo 5, versículo 18. Efesios 5, 18, que es palabra de Dios. Que nosotros cuando la leemos decimos palabra de Dios, no solamente por decir palabra de Dios, debemos practicarla y debemos vivirla. Y viviéndola y practicándola podemos ser distintos, podemos ser mejores. Oigan, fidelidad a la palabra no es que usted la vaya a leer conmigo. Fidelidad a la palabra es que después de haberla leído juntos, usted quiera cambiar, usted quiera mejorar. No se emborrache. Escuchen. Pues el vino lleva al libertinaje, más bien llénense del Espíritu Santo. Repito, no se emborrachen, porque el vino lleva al libertinaje, más bien llénense del Espíritu Santo. Por un lado nos está diciendo San Pablo que no nos emborrachemos y sabemos que las borracheras están mal y que son pecados.
y lo hemos escuchado en la Biblia. Y por otro lado, los católicos bien borrachos y bien tumbados y bien tomados. ¿De qué le sirve saber que no hay que emborracharse si usted no quiere dejar el Nietzsche, si usted no quiere dejar el alcohol? El que es fiel a mis palabras, el que es fiel a mis palabras, no morirá para siempre. ¿Y cuánta gente le está siendo infiel a Dios? Efesios, capítulo, vamos a leerlo, estamos en el capítulo 5. Vamos un momentico al capítulo 4, versículo 25, para que ustedes y yo aprendamos lo que significa fidelidad a la palabra. Efesios 4:25, vamos a leerlo, vamos a escudriñarlo para poder saborearlo, para poder verlo. Vamos a ver, escuchen, Efesios 4:25. Por eso, no más mentiras. El que es fiel a mi palabra no morirá para siempre. Sabemos que las mentiras son del diablo, que el padre de la mentira es el diablo. Y mucha gente, siendo lector de Biblia, siendo de misa dominical, siendo de las cosas de Dios, dice, es que yo digo mentiritas blancas, es que yo digo mentiritas piadosas, es que las mentiras que yo digo, padre, son por salir del paso, porque si no, se forma una zampablera. Si la Biblia dice, Efesios 4:28, Efesios 4:25, no más mentiras, ¿por qué no es fiel usted a esa palabra y deja la mentira? Que todos digan la verdad a su prójimo, ya que todos somos parte del mismo cuerpo. El que es fiel a mi palabra significa saber la Biblia y practicar la Biblia. Saber lo que dice la palabra y practicar lo que dice la palabra. Porque muchos sabemos de Biblia y conocemos de Biblia y leemos la Biblia, pero no todos la practicamos. No todos la practicamos. Luego, versículo 26. Fidelidad a la palabra. Enójense, pero sin pecar. A ver, San Pablo, ¿qué significa enójense sin pecar? Que el enojo no les dure hasta la puerta del sol, pues de otra manera dejarían lugar al demonio. ¿Que nos vamos a enojar? Sí. El que es fiel a mis palabras vivirá para siempre. Pero cuando llegó la tarde y llegó la noche, aunque me puse bravo en la mañana y pasé una rabia mucho de lo grande, porque yo soy como el fosforito, cuando llegó la tarde, hice como si nada, pedí perdón, aunque yo no haya fallado, y entonces yo olvido y me reconcilio con mi hermano, con mi hermana. No, padre, así no. Mi esposo me las hizo y hoy se va a dormir con el perro. Porque me las hizo y a mí que no me venga a buscar, me encierro en mi cuarto y cuando llegue los saco corriendo. Usted se enojó, pero pecó. Porque no fue fiel a la palabra que dice que nos podemos molestar porque somos seres humanos. Pero que ese enojo no debe cerrarle la puerta, ni la cama, ni sacar a su esposo de ahí donde tiene que estar, porque usted es delicadita y se puso bravita. El que es fiel a mis palabras no morirá para siempre. Una cosa es leer la Biblia y otra cosa es practicar la palabra de Dios. Miren lo que viene, versículo 28. El que roba, que ya no robe. Sabemos que robar es malo. Pero hay gente bien ladrona, que tiene negocios, que tiene tiendas, que tiene ventas y adulteran los precios, mueven las balanzas, da cosas dañadas, da cosas podridas, las vende como si fueran buenas, compran barato y venden sumamente caro y venden las cosas como si fueran lo mejor y es de lo peor y los compradores se sienten estafados. Carne podrida, productos vencidos, eso es robar. Balanzas alteradas, más para mí, usted compró 1 kilo de carne y llegó a la casa y no era 1 kilo, era 900 gramos, porque la balanza estaba dañada.
Usted tiene obreros y en vez de pagarle, no les paga, les quita el sueldo, lo roba, estafa a la gente, eso es robo. Presta dinero y nunca lo paga. Le dejan una herencia con sus hermanos y lo roba a todos porque usted es el más avispado. Entonces robó a todos los hermanos. Y dice San Pablo, el que es fiel a mi palabra, dice Jesús, no morirá. Y San Pablo dice, el que robe, pues que ya no robe, que se fatigue trabajando con sus manos en algo útil y así tendrá que compartir con las personas necesitadas. Entonces San Pablo dice que el que anda de ladrón, pues que deje de estar robando, porque hay mucha gente que le gusta lo ajeno y es amigo de lo ajeno y le anda robando a todo el mundo. Hasta la mujer que es casada se la robaron y eso está mal. Si somos fieles a la palabra, pues debemos cumplirla. Si somos fieles a lo que dice la Biblia, pues cumplámoslo, no, cumplámoslo. ¿Para qué la leemos si ni siquiera vamos a cumplirlo? Oigan lo que viene. Versículo 29, a los que les gusta decir groserías, un consejo. Una palabra, Padre, a mí que me gusta decir groserías, malas palabras, barbaridades y cochinadas por la boca, dame un consejo. Se lo voy a dar. Efesios 4:29, óigalo. No salga de sus bocas ni una palabra grosera, sino la palabra justa y oportuna que hace bien a quienes la escuchan. Si usted es cristiano, deje de ser puerco por esa boca, deje de ser mal hablado, deje de ser grosero. Si usted es cristiano, con esa boca que recibe a Jesucristo, no empiece a sacar unas barbaridades, unas groserías tan grandes que las personas que la oyen se lastiman y se ofenden. Tenemos en la iglesia el mal hábito de decir groserías, de decir malas palabras, de decir las palabras ofendiendo. Y si usted es un grosero, lea Efesios capítulo 4, versículo 29. No salga de su boca palabra grosera, sino aquella que sirve para edificar. No insulte a su marido, no lo corra, no insulte a sus hijos, no insulte a su esposa, no insulte a su papá, no maldiga. Con esa boca no se maldice. Ha sido más claro. ¿De qué te sirve leer la palabra de Dios? ¿De qué te sirve escudriñar las Escrituras? ¿De qué te sirve saber lo que dice la Biblia? Si no es fiel, si no cambia, ¿cómo va a tener la vida? Oye, usted puede tener muchas Biblias y muchos rosarios y el día que se muera le pueden colocar una cruz en el pecho y le pueden colocar una Biblia y todo lo que usted haya dicho. Y allá en donde hagan en la casita esa, cuando uno se muere, no me acuerdo cómo se llama, allá donde usted le pongan en el cementerio, allá en la casita, que se la ponga, le pueden colocar aquí murió un cristiano y una cruz bien bonita y un arreglo bien hermoso. Pero eso no significa que usted tiene todo ese poco de corotos, esos objetos sagrados, que usted tenga ese poco de sacramentales, no significa que usted va para el cielo. Usted puede tener mucha Biblia, le pueden colocar hasta la Biblia ya escrita y cuando usted lo pueden enterrar, pero si no fue fiel a la palabra, entonces, ¿cómo se va a salvar? El que es fiel a mi palabra no morirá para siempre. Y dice San Pablo, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios. Este lo selló con que este es el sello con el que ustedes fueron marcados, por el que serán reconocidos el día de la salvación. Arranquen de raíz entre ustedes los disgustos, arrebatos, enojos, gritos, ofensas y toda clase de maldad. ¿Cómo la ve usted que tiene lentes? El que es fiel a mis palabras no morirá para siempre. Ahora, fidelidad a la palabra de Cristo significa no solamente que usted no viva en concubinato, que es pecado. No solamente que usted no viva en adulterio, que es pecado. No solamente que usted no viva robando, que es pecado, o en brujería. Fidelidad a la palabra es que ustedes y yo debemos leer la Biblia, la lápida, gracias, la lápida cuando usted le coloquen allá la lápida, cuando usted se muera. Esa es la palabra, gracias. Que no solamente usted lea la Biblia, sino que también la practique, porque hay gente muy señaladora.
Y hay gente muy apuntadora, y hay gente muy criticona, que se creen perfectos, que se creen sabios, que se creen la última pepsicola del desierto, la frescolita, pero son bien chismosos, son bien criticones, despellejan a la gente, en su casa son groseros, por afuera, en la calle parecen unas joyitas, lo mejorcito, no quiebran un plato. ¿Conocen alguno así? Que en la calle no quiebran un plato. Eso parece con sus manitos juntas, con su Biblia, con su rosario. ¡Ay, qué buenecito! Uy, pero esto es lo mejorcito que hay. Y confunden a la gente. Esa es una persona de Dios. Ese es un buen esposo, es una buena esposa. ¿Conocen algún hipócrita así? Que en la calle eso le faltan son las alitas para volar por ahí. Pero en la casa, si en la calle no quiebran un plato, en la casa quiebran la vajilla completa. Le salen los cachos y la cola. Y en la casa sí hacen y deshacen como les da la gana, pero afuera no. Entonces Jesús dice, si son fieles a mi palabra, no morirán para siempre. ¿Cómo podemos tener vida? ¿Cómo podemos tener salvación, vida eterna? ¿De qué manera? Mire, le voy a dar una cita bíblica muy importante, como todas las que les he dado. Le voy a dar una cita bíblica muy importante que ustedes y yo debemos tener presente. Para tener vida eterna, Jesús lo dijo en el Evangelio de San Juan, capítulo 6, vamos a buscarlo, versículo 54, que esta cita bíblica yo la he leído a usted más de 400,000 veces. Casi todos los días le leo esta cita bíblica, pero hay gente que la escucha y no es fiel a la palabra, no la practica y no cambia. Que hay gente que aunque la oye, ni siquiera es capaz de mejorar, ni siquiera es capaz de cambiar, no le importa. Que oyendo la palabra no la practica. El que es fiel a mi palabra, ese no va a morir, va a vivir para siempre. ¿Cómo podemos vivir para siempre? Y esto es un tema muy delicado, porque la gente se lo toma de forma deportiva y no le presta atención. No le presta atención. Porque este sacramento de la comunión, miren qué bonito es ir a una parroquia y ver las comuniones. Usted no ha ido a una parroquia donde hay comuniones. No ha ido a una parroquia donde hay primeras comuniones. Vaya, para que usted vea lo bonito que son las primeras comuniones, lo hermoso que son las primeras comuniones. Las niñas vestiditas de blanco, con sus manitos juntas, con su velita, eso es muy bonito, muy sagrado. Los niños bien arregladitos con su saco, con sus manitos juntas, con su rosario y con su Biblia. Aquello es extraordinario. Estudiaron 2 años, fueron a su primera comunión y después de su primera comunión reciben a Cristo con una devoción. Mire, aquello es hermoso. A mí me encantan las primeras comuniones porque se muestra la fe. Se muestra la fe de las personas. Se muestra cómo las personas creen en Dios, creen en el Señor. Sí. Pero después de la primera comunión, entonces se van olvidando, van creciendo y dejan de comulgar. Y dejan de ir a misa. Y dejan de ir a la iglesia. Recibieron a Jesucristo una vez y ya después más nunca lo recibieron. Hasta cuando se van a casar o hasta cuando van a hacer la confirmación. Eso es triste. Porque no saben para qué es la primera comunión. No saben para qué es la sagrada comunión. No saben. No le preste atención al que anda insultando. Que Dios lo bendiga y Él se encargue. Esos son personas que no les gusta la predicación y cuando usted le da donde le duele, acuérdense de Jesús. Cuando Jesús llegaba, el diablo gritaba. Y por eso hay gente que entra a nuestras redes y empiezan a gritar. Porque la palabra les llega y en vez de cambiar, se les mete el chuquiti y empiezan a gritar. Déjalo quieto, no le presten atención. San Juan 6:54 nos dice que para tener la vida eterna, el sacramento de la comunión es muy importante. Y hay niños que fueron a su comunión y ya no volvieron. Y jóvenes también. Y adultos. Y ahí podemos caer todos. Oigan lo que dice. Paren la oreja.
San Juan 6:54. El que come mi carne y bebe mi sangre, vive de vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Repito, el que come mi carne y bebe mi sangre, vive de vida eterna, y yo lo voy a resucitar en el último día. La Sagrada Comunión es para que tengamos vida eterna y Cristo nos resucite. Que en esta vida no vamos a ver, que en esta vida vamos a estar tranquilos, solamente tenemos que comulgar, así nos digan come hostia, así nos digan misero, así nos digan demonio, así nos maldigan, lo que sea. Estamos comulgando. Porque un día que nos muramos y el cuerpo se quede en la tierra y nuestra alma vaya a la presencia de Dios, ese día Dios nos va a dar vida eterna si recibimos el cuerpo y la sangre. Y me da tristeza que mucha gente que por más amor a su esposo o al concubino o con el que vive fornicando, que por más amor con la mujer que vive, deja de recibir a Cristo y viene donde el Padre llorando y lamentando. Yo sé que hay muchas mujeres que sufren porque sus maridos no se quieren casar. Yo sé que hay muchas mujeres que lloran y hombres también que sufren porque sus esposos no quieren casar y bendecir su hogar. Y están sufriendo, pero aman más al hombre o aman más a la mujer que a Cristo. No son capaces de decirle, o me casa, o me caso, o nos casamos, o me voy. Usted decide, porque yo sí quiero recibir a Cristo para tener vida eterna. Y entonces la gente deja de comulgar, deja de recibir a Jesucristo, deja de recibir la Sagrada Comunión, porque ama más a su pareja, porque ama más la fornicación y no quiere dejarla. No quiere dejarla. Entonces Jesús dice, el que es fiel a mi palabra vivirá para siempre. ¿Cómo podemos vivir para siempre? Pues recibiendo la Sagrada Comunión. Por eso los católicos vamos a misa los domingos y comulgamos. Y pecado mortal es no ir un domingo a misa. Tan grave que si usted no va a misa, a menos que sea el caso de una enfermedad o de una situación, una catástrofe que no hubo misa, o una situación que usted ya no pudo controlar porque estaba enfermo, entonces es pecado mortal, porque usted deja de comer el cuerpo y la sangre de Jesucristo y se separa de Jesucristo. Y hay gente que eso no le importa, y hay gente que eso no le hace ruido, y hay gente que eso no, ni siquiera ni le duele, ni se fatiga, ni nada, vive como quiere. El que come mi cuerpo, Juan 6:54, y bebe mi sangre, vida eterna. El día de la comunión, muy lindo, muy hermoso, muy bello, la ceremonia hermosa, pero fue el último día que usted llevó a su hijo a comulgar. Fue el último día que usted llevó a su hija a recibir la comunión. Dijo una señora, padre, yo ya no llevo a mis niños a misa, porque cuando ellos pasan cuando llega el momento de la comunión, ellos pasan a comulgar. Y entonces, señora, no, y entonces vienen a reclamarme y me dice, mamá, ¿por qué usted no va a comulgar? Y yo no puedo comulgar porque no soy casada, entonces prefiero no llevar error, engaño. Ese hijo suyo que le ande diciendo, mamá, ¿por qué no comulga? Ese hijo suyo que comulga los domingos debe ser el ejemplo para usted, para cambiar, para decir, me voy a casar, me voy a confesar y voy a buscar a Dios. Un sacramento que nos da vida eterna, al que debemos ser fiel en la palabra, es la Sagrada Comunión, y mucha gente no quiere comulgar. Y entonces llegan los enviados del diablo. Los protestantes dicen, la comunión no es mentira. Es un engaño de la Iglesia Católica. Ahí no está Cristo. Oye, Jesús en Lucas 22:19 y en Mateo capítulo 26, versículo 26, llegó y dijo, tomen y coman, esto es mi cuerpo. Tomen y beban, esta es mi sangre. Y como Jesús lo dijo así, así lo creemos. Ese es el cuerpo y esa es la sangre de Jesucristo. Así de sencillo. Y entonces hay gente que dice, no, es que eso es mentira, eso no es la comunión, eso es una obra de teatro que se hace. No, señor. San Pablo en 1 Corintios llega a decir, yo recibí del Señor que la noche en que iba a ser entregado agarró pan, agarró el vino y le dijo, tomen y beban. Esa es la Eucaristía. Y es lo que dice Hechos del Apóstol, capítulo 2, versículo 46. Todos ellos perseveraban en la oración
y en la fracción del pan, la Eucaristía. Y este sacramento es de suma importancia. Y entonces Jesús dice, ser fiel a mis palabras es vivir para siempre. Porque usted dejó de comulgar, porque usted ya no está comulgando, porque usted no está recibiendo a Jesucristo. Y abro otro paréntesis. ¿Se recuerdan la homilía de ayer? Por eso es que este hermano está así. No se preocupe, ese es de Venezuela. Y está así dolido por la homilía ayer. No se preocupe. Siempre que Cristo predicaba la palabra, el diablo gritaba. Déjenlo que griten, no pierdan el tiempo, no pierdan la concentración. Otro sacramento de fidelidad. Otro sacramento de fidelidad. El sacramento de fidelidad a la palabra. El santo bautismo. Jesús llegó a decir en Marcos capítulo 16, versículo 15. Vamos a buscarlo. Marcos capítulo 16, versículo 15. Llegó a decir Jesucristo que para tener vida eterna hay que tener fe, pero también hay que bautizarse. Hay que tener fe y también hay que bautizarse. Dos cosas necesarias. Y hay gente que se queda con la pura fe y no se bautiza. Hay gente que no bautiza a sus hijos. El diablo mandó a sus delegados a decir, no hay que bautizar a los niños, porque el diablo no quiere que los niños vayan al cielo y los cristianos grandes tampoco. Con la comunión los ataca, pero a los pequeños los ataca con el sacramento del bautizo. Y por eso Jesús en Marcos 16, 15 les dijo que para tener vida eterna, y algo que tenemos que ser fiel también, para tener salvación debemos creer y debemos bautizarnos. Santiago 2.14 dice que la fe va acompañada de obras. Y usted quiere saber las obras, usted puede leer lo que dice en Mateo 25.31, el día del juicio, sentará a la gente a la derecha, a las ovejas y a los cabritos a la izquierda y revisará nuestras acciones. Miren lo que dice Marcos 16.15. Jesús le dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda creación. ¿Por qué yo predico como predico? ¿Por qué aunque me maldigan aquí estoy hablando? Porque el mandato que Cristo me dio es ir a todo el mundo. Y todo el mundo son esos que empiezan a insultar. Eso también son todo el mundo. Bienvenidos los insultos, bienvenidos al ataque. Todo el mundo son ustedes que en su casa están escuchando la palabra de Dios. Y por eso debemos apoyar el evangelio. Cada vez que usted vea algo, un video del Padre, denle un dedito para arriba, denle un me gusta. Y compartan los evangelios para que la palabra de Dios se propague. Vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda la creación. Ahí viene. El que es fiel a mis palabras vivirá para siempre. El que crea y se bautice se salvará. El que se niegue a creer se condenará. El que crea y se bautice se salvará. Jesucristo dice, el que es fiel a mis palabras no morirá para siempre. ¿A qué palabra debemos ser fiel? A lo que dice Jesús, que para salvarnos necesitamos la fe y necesitamos el bautizo. Las dos cosas son primero la fe y segundo el bautizo. Y eso lo necesitamos. Para poder salvarnos necesitamos esto. Si un niño tiene fe o si un niño no tiene fe, pequeño, 3 años, 1 año, ¿qué fe va a tener? Nada. La fe que tiene la de sus padres, pero ellos no tienen fe. Pero se bautizó. ¿Puede salvarse? Sí, porque Jesús dijo, el que crea y se bautice se salvará. Pero si un protestante dice, a los niños no lo bauticen, porque los niños no tienen fe, nació el niño, no se bautizó, nunca tuvo fe y se murió, ¿qué va a pasar con el niño? Es que Jesús dijo, déjenlo porque de ellos es el reino de los cielos. Pero Jesús también dijo que para salvarnos necesitábamos la fe y el bautizo. Y dice la Biblia, el que es fiel a mi palabra no morirá para siempre. Por eso debemos creerle a lo que dice la Biblia, a lo que dice la palabra, y no a los que vengan a decir los protestantes y a engañar a los protestantes, a vendernos gato por liebre, que no son cosas. Necesitamos tener fe, pero necesitamos del bautizo también
para tener salvación. Y tristemente, muchos niños se han quedado sin bautizo, se han quedado sin el sacramento del bautizo, porque muchos padres prefirieron creer a los protestantes y no a ser fieles a la palabra de Cristo. Cuando usted cree en la palabra de Cristo, es un creyente. Y cuando usted le cree a los protestantes, se convierte en un creyón. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios les bendiga, Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvis desde Venezuela. Un feliz día para todos. Los quiero mucho. No se olviden, al árbol que da fruto se le tira piedra. Si nos insultan, no presten atención. No me defiendan, dejen que Dios se encargue. Les pido a todos a darle un dedito para arriba antes de irse y a compartir este evangelio. Mañana, si Dios quiere, nos vemos para compartir.